podemos dar comienzo a la actividad. Bueno, está Silvia, le podría ceder también la palabra. No, Ana. No, bueno. No, No, bueno, todo tuyo, Elena. Yo quiero agradecerles en mi nombre y en el de todos mis colegas y los estudiantes que nos estén acompañando como oradores en este encuentro, que es sumamente enriquecedor para nuestra cátedra, para la materia, partiendo de esta película que tiene un fortísimo carácter testimonial de Andrés Carrasco como persona, como médico, como investigador, que nos da muchos elementos para poder trabajar junto con estudiantes que están iniciándose en la carrera y poder hacerlo con una mirada crítica, con una mirada muy humana. Por lo general, en los programas de pensamiento científico, siempre la mirada hegemónica de la ciencia, que también se menciona en la película, tiene que estar presente, pero fue siempre un esfuerzo de nuestra cátedra, muy apuntalado por Silvia, con su conocimiento, con su paciencia también para acompañarnos y formarnos, que también se vea otra mirada de la ciencia, una mirada que tenga sensibilidad social, que creo que es uno de los problemas más difíciles que tenemos en la actualidad, tener sensibilidad social, mirar al otro, ponerse en el lugar del otro, y en este caso desde la ciencia, ¿no? Hay imágenes en la película de Andrés Carrasco golpeando una puerta de una persona que estaba sufriendo, ofreciéndose con su conocimiento, y eso es muy difícil de encontrarlo. Y hace bien recordarlo, nos hace bien a los docentes que tenemos ese desafío permanente de abrir caminos, de abrir reflexiones, de pensar juntos qué es la ciencia, qué hace la ciencia. En este caso, bueno, a partir del emergente glifosato, pero como dice claramente en muchas entrevistas Andrés Carrasco, es un emergente, pero es un emergente que nos muestra estructuras de poder, estructuras políticas, las formas en que la tecnología impacta en lo cotidiano, y son temas sobre los cuales tenemos que reflexionar, y que estoy convencida de que con oradores de la calidad de ustedes vamos a poder salir todos enriquecidos. Y también supongo, lo doy por sentado, ya no lo supongo, no mantengas contacto visual. Doy por sentado que se les han surgido muchas preguntas, muchas inquietudes respecto a cómo impacta esta película en la vida cotidiana del hacer científico de ustedes, pero bueno, esas preguntas surgirán en el momento que Daniela nos dé el pase para hacerlas, ¿no? Pero pensar que en este espacio que es dentro de la cátedra de pensamiento científico, como contenido, tener esta película es sumamente enriquecedor. Y no siempre es posible encontrarlo en la materia como pensamiento científico. Tener esta mirada crítica de la mano de un científico, como lo fue Carrasco, que todavía tiene mucho para seguir diciéndonos. Por mi parte, creo que la presentación está hecha. Yo les vuelvo a agradecer en nombre de todos y en nombre mío particularmente que estén presentes, que nos quieran acompañar y que nos formen, nos informen, compartan sus experiencias como científicos, desde sus comunidades disciplinarias, científicas, y bueno, a ver cómo seguimos enriqueciéndonos. Daniela, te cedo la palabra, como quieras vos seguir haciendo la presentación. Bueno, gracias, Ana. Miren, yo no sé si, Silvia, querés agregar algo, porque no sabemos si te ibas a conectar o no, pero me parece que a lo mejor querés decir algunas palabras. No, bueno, creo que Ana ya dijo todo maravillosamente.
simplemente, bueno, agradecer a todos los participantes, agradecerte a vos, Daniela, también por la organización, todo el equipo de cine, pero muy especialmente a vos, porque sé que le pusiste mucho entusiasmo a la actividad y creo que eso se nota también. Así que bueno, adhiero absolutamente a todo lo que dijo Ana. Así que bueno, pasamos a escuchar a los expositores. Bueno, gracias Silvia. Bueno, ya todos sabemos, pero vamos a recapitular un poco. La idea un poco es que tengamos una instancia de diálogo y debate. Tenemos 3 oradores de lujo para esto. Alicia Mazzarini, que es doctora en biología, es investigadora de CONICET y además fue profesora o es profesora de la maestría en política y gestión de la ciencia de la Universidad de Buenos Aires y también de la maestría de enseñanza de las ciencias en la UNSAM. Tenemos a Gastón Gordillo, que es doctor en antropología, es profesor de antropología acá en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, y además es parte del Centro de Justicia Climática de acá de la universidad. Y también tenemos a Guillermo Folguera, que bueno, también es doctor en biología, filósofo, también es investigador de CONICET y profesor en la Universidad de Buenos Aires, y también es de un grupo de filosofía de la biología. Así que me parece interesante que también podamos tener este diálogo en perspectivas, cada uno desde su lugar, pero todos más o menos pensando en cosas parecidas. Bueno, la idea me parece, si tienen preguntas o comentarios, les voy a pedir que lo dejen para el final. Obviamente lo pueden dejar escrito por el chat, pero bueno, lo ideal ahora es que vamos a dar paso a que los oradores hablen primero, que tengan la oportunidad de hablar, y después vamos a abrir a preguntas. Hacia los efectos prácticos, la idea es que cuando quieran hacer una pregunta, escriben por el chat, quiero hablar, o yo, y yo ya voy armando una lista de oradores para, en el momento en el que se hablen las intervenciones, podamos tener un intercambio ordenado. Bueno, sin mucho más, les doy la palabra a Alicia. No sé si está... Sí, acá estoy. Gracias. Bueno, gracias Daniela, Silvia, Ana, las organizadoras. Y bueno, gracias por la invitación y por habilitar estos espacios de pensamiento crítico y conciencia que son tan importantes en esta etapa. Yo voy a ser breve porque pienso que la película habla por sí misma y que hay mucho material para que, digamos, podamos intercambiar impresiones, opiniones, dudas. Pero bueno, muy sintéticamente voy a tratar de reflejar algunas de las cosas más relevantes del caso de Andrés Carrasco, que es, digamos, un poco lo que inspira esta película, ¿no? Voy a compartir un PowerPoint para ilustrar con algunas imágenes, algunas de las ideas que voy a compartir. A ver si resulta bien. ¿Se está viendo bien el PowerPoint? Perfecto. Bueno, yo ya no lo veo, pero luego me vuelvo a conectar visualmente. Bueno, esta es una imagen de Andrés en Malvinas Argentinas, que es la localidad de Córdoba, donde, digamos, la comunidad residente allí, más muchos ambientalistas y, digamos, personas comprometidas con la defensa de los territorios, lograron impedir el asentamiento de una planta de Monsanto que se estaba construyendo allí, una de las más importantes, digamos, hitos, triunfos de la resistencia contra el extractivismo, ¿no? Y Andrés estuvo allí desde el principio. No llegó a ver el final porque él falleció antes, pero estuvo ahí
digamos, poniendo el pecho desde el inicio. Con respecto al caso que se ve en la película, que motiva la película, lo que podemos sintetizar así como hitos es que esto se inicia en el año 2009, cuando Andrés da a conocer sus resultados sobre sus estudios acerca de los efectos teratogénicos, es decir, que produce malformaciones del glifosato. Él hizo su experiencia de laboratorio inspirado en los reclamos, en las demandas, en las denuncias de las madres de pueblos fumigados que en ese momento denunciaban el hecho de que nacían muchos niños con malformaciones. Puso su modelo experimental al servicio de poner en evidencia desde un ensayo científico lo que estas comunidades ya estaban denunciando. Cuando él da a conocer estos resultados, los da a conocer en página 12, primero se los acerca a las comunidades, digamos, a las madres del barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, que estaban haciendo estas denuncias, les acerca estos resultados, se dan a conocer por la radio local y luego los publica en el diario Página 12, sale en la tapa como un experimento a cielo abierto, lo que está ocurriendo con las fumigaciones con estos tóxicos. Frente a esta denuncia, rápidamente las autoridades, principalmente el ministro de Ciencia y Tecnología en ese momento, Lino Barañao, declara que estos resultados no están avalados por el CONICET, lo cual es una falacia porque el CONICET nunca avala los resultados, sino que se avalan entre pares en las publicaciones científicas. Forma una comisión del Ministerio de Salud para evaluar los efectos del glifosato, pero esta comisión nunca se expide. Luego el CONICET reúne una comisión con varios especialistas de distintas ramas de la toxicología, de la ecología, de las ciencias biológicas, de las ciencias médicas, para expedirse sobre los efectos del glifosato, y se produce un largo informe que cita numerosas veces el trabajo de un investigador perteneciente a Monsanto, mientras no se menciona el trabajo de Andrés Carrasco. Este informe nunca fue publicado y esto es paradójico porque el principal reclamo que se hacía a Andrés Carrasco es que dio a conocer sus resultados públicamente antes de publicarlos en una revista científica. Los resultados de Carrasco sí fueron publicados en una revista científica de primer nivel, mientras este informe nunca fue publicado y fue un informe falaz y verdaderamente muy desprolijo. Sin embargo, y a pesar de la publicación de los resultados, la campaña de desprestigio de Carrasco y la desestimación de los resultados nunca se detuvo. ¿Qué hizo Andrés frente a esto? Fue, bueno, redoblar la apuesta, seguir difundiendo sus resultados, pero no solo sus resultados, sino su postura frente al modelo en general, porque como bien se decía recién, el glifosato es solamente un aspecto del modelo. En este momento se utilizan muchos otros tóxicos y Andrés esto ya lo anticipaba. Y se trata, digamos, de un modelo que incluye la semilla transgénica, que es adicta a los agrotóxicos, la siembra directa y todas las consecuencias que eso implica, ¿no? El desmonte, la desarticulación de las técnicas tradicionales, la expulsión de los pueblos originarios, en fin. Él llevó estas ideas a todo sitio donde se abriera un espacio para exponerlas, en las escuelas, en las universidades, en las asambleas de comunidades, y puso, digamos, sus ideas, su cuerpo al servicio de esta causa hasta último momento. Aquí lo vemos en la primera presentación de Primavera sin Monsanto en esta localidad Malvinas Argentinas, un día que hacía muchísimo frío, había muchísimo viento y él estaba allí abriendo esta lucha junto con las madres de Ituzaingó y otros militantes ambientalistas. Es interesante destacar que lo que inspira el trabajo de Andrés es este trabajo de epidemiología popular que hicieron las propias mujeres del barrio Ituzaingó frente a la indiferencia del sistema médico y del sistema científico en general.
Ellas relevaron en su barrio, y aquí está el mapa de las manzanas de su barrio, los casos de cáncer, los casos de malformaciones, de nacimientos prematuros. Hicieron su propia investigación, que sin duda estaba revelando claramente los daños que estaba produciendo el uso de los agrotóxicos en ese sitio, ¿no? Y bueno, Andrés hasta los últimos días de su vida acompañó estas luchas, fue un ejemplo de lo que hemos llamado ciencia digna, porque él mismo utilizaba esta idea. Él decía, no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Esto en cuanto a explicar por qué él dio a conocer sus resultados inmediatamente y no esperó todo el tiempo que lleva a publicarlos en una revista para que la lean los pares, ¿verdad? Cosa que también hizo, pero esa urgencia estaba inspirada en una necesidad ética de dar a conocer a la sociedad algo que él consideraba extremadamente grave. Y también esta frase que él compartía, que es una frase de Bertolt Brecht: cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, ha llegado la hora de decir la verdad. Andrés dio a conocer estos resultados en un momento en el que se invisibilizaban los daños que estaba produciendo el modelo. Ahora ya hay mucha más claridad, mucha más información, muchos más investigadores trabajando en esta misma dirección de, bueno, dar a conocer los daños y también de proponer alternativas, porque no se trata solamente de denunciar daños, sino también de comprender que hay formas alternativas de producir y de consumir, por ejemplo, todas aquellas vinculadas a la agroecología, que no involucran estos terribles daños al ambiente y a la salud de los pueblos, sino que tienen un objetivo muy diferente, que no es la ganancia económica, sino también, sino por otro lado, la soberanía alimentaria, ¿no? Y la idea de una sola salud, es decir, la salud de los territorios conjuntamente con la salud de los pueblos. No podemos tener salud comunitaria, salud colectiva, si los territorios, si los ecosistemas están enfermos, están diezmados. De manera tal que, bueno, podemos decir que este ejemplo de ciencia digna no es único, sino que hay muchos investigadores e investigadoras que trabajan con esta inspiración, que lo de Andrés fue verdaderamente un ejemplo que permitió salir a la luz otras cosas que estaban ocurriendo y que quizás aquellos que estaban desarrollando estas investigaciones no se animaban a darlas a conocer de esta manera, pero cada vez más es claro que la confluencia de estas distintas miradas junto a las comunidades que están resistiendo y junto a aquellas que están desarrollando formas alternativas de producir es el camino para un cambio que es indispensable y que es urgente. Decimos ciencia digna en contraste con lo que diríamos o llamaríamos tecnociencia de mercado, que es la ciencia hegemónica vinculada necesariamente al desarrollo de tecnologías que introducen rápidamente en el mercado nuevos productos que en muchos casos son verdaderamente dañinos. Ciencia digna, una ciencia inspirada en las necesidades del pueblo, en el bien común, en la defensa de la vida. Entonces también decimos, Andrés Carrasco fue semilla, sigue siendo semilla y siempre va a estar en nuestras luchas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espectacular. Alicia. Bueno, Gastón. Hola a todos y a todas, realmente un gusto estar con ustedes y bueno, muchas gracias Daniela por invitarme y por bueno, organizar este evento tan importante. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como antropólogo, o sea, no soy especialista en estudios de la ciencia,
pero sí he trabajado en pueblos fumigados en Salta, sobre todo en el Chaco salteño, donde la problemática que se ve en la zona es muy similar a la zona pampeana o en Córdoba, bueno, que ustedes tal vez conocen más en detalle, donde se centró un poco el activismo y el trabajo del doctor Carrasco. Y bueno, quería comentar sobre algunos paralelos entre estas dos zonas de Argentina, y un poco también reflexionar sobre el mismo concepto de ciencia disruptiva, ¿no? Que me gusta esto de poner la palabra disrupción asociado a la ciencia, porque bueno, como sabemos, por un lado está la ciencia hegemónica, que contribuye a reproducir el status quo, pero la ciencia siempre ha tenido elementos potencialmente disruptivos, ¿no? Entonces eso quería un poco reflexionar, sobre todo en el contexto de la crisis climática, donde vemos un potencial transformador similar en lo que la ciencia nos dice sobre el calentamiento global. Y tal vez empezar con bueno, un ejemplo famoso sobre bueno, el potencial disruptivo de la ciencia es, si nos remontamos a la época de Copérnico o Galileo, sabemos que bueno, estas dos grandes figuras en la historia de la ciencia mundial usaron bueno, el poder de la razón, la matemática, la geometría para descubrir algo que hoy en día todos sabemos muy bien, pero que bueno, en esa época era algo herético de señalar, que era bueno, que la Tierra obviamente se mueve y que no es el centro del universo, y por eso bueno, Galileo en particular fue condenado por la Inquisición a prisión domiciliaria, y cómo, bueno, en ese momento justamente la ciencia, y lo que Galileo demostró, tuvo un enorme impacto disruptivo en lo que es el sentido común bueno, de lo que es nuestro lugar en el universo. Y creo que, bueno, desde ese entonces hasta el presente, la ciencia entonces tiene esta tensión constitutiva entre lo que dije antes, ¿no? Bueno, este carácter más hegemónico, pero también el hecho de que muchos científicos usan la evidencia científica para, en muchos casos, cuestionar sistemas dominantes. Y quería reflexionar sobre el tema de la evidencia, ¿no? Porque, y con esto tal vez trazar unos paralelos entre la ciencia y lo que podemos llamar una ciencia forense. Forense en el sentido bueno, como sabemos, por ejemplo, las películas, ¿no? Que vemos casos de forenses, investigadores forenses investigando un crimen, y lo que se busca en este caso, en esas películas, o en los casos de estudios forenses, por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Como sabemos que han hecho un trabajo extraordinario buscando evidencias del terrorismo de Estado en la Argentina. Otro ejemplo del cual también soy un gran admirador es el equipo de arquitectura forense que existe en Inglaterra, liderado por un famoso arquitecto israelí residente en Inglaterra, que se llama Arquitectura Forense, que usan también la ciencia para buscar evidencia de crímenes cometidos, en este caso por estados, por ejemplo por el Estado israelí en los territorios palestinos, o evidencia de crímenes hechos por corporaciones multinacionales, de crímenes ambientales, violaciones de derechos humanos, y cómo el método científico, justamente por buscar de manera rigurosa la evidencia de cuál es la causa de ciertos malestares o ciertas formas de violencia, tiene este elemento forense que en un sentido más político, no solamente criminológico, nos permite identificar quiénes son los responsables de, volviendo al caso argentino, en este caso, del tremendo impacto negativo que han tenido los agronegocios en toda la zona donde se han sembrado, por ejemplo, soja o otros cultivos transgénicos, ¿no? Y ahí es donde el tema de la evidencia, o sea, que la prueba que en el caso del doctor Carrasco mostró que justamente por medio de estudios científicos, que el glifosato tiene efectos tremendamente negativos para la salud, tanto de animales no humanos como obviamente de seres humanos, muestra lo que yo llamaría, y acá me remito más también a mi trabajo como antropólogo, esta notable sinergia o resonancia entre lo que nos muestra la ciencia y lo que nos mostró el trabajo del doctor Carrasco,
y lo que podríamos llamar una epistemología popular, lo que la gente en los pueblos fumigados ya sabía antes incluso de que el doctor Carrasco demostrara científicamente el efecto negativo del glifosato. Y creo que, bueno, una de las cosas más emotivas de la película es justamente cómo el tremendo cariño y admiración que la gente de Malvinas Argentinas y en otros lugares demuestran por Carrasco, justamente porque él les confirmó lo que ellos ya sabían a través de sus propios cuerpos, ¿no? El hecho de que tantas familias perdieron hijos o tuvieron hijos con malformaciones, el tema de los cánceres. O sea, ya había una experiencia popular que no necesitaba de la ciencia para saber que había algo tremendamente tóxico en estas fumigaciones, pero obviamente el doctor Carrasco le agregó la autoridad como científico con un gran reconocimiento para amplificar la voz de gente que de otra forma no tiene acceso a los medios dominantes, y eso es justamente como muestra la película, y bueno, como se señaló recién, eso explicó, bueno, toda la tremenda campaña de desprestigio contra el doctor Carrasco, que justamente venía a confirmar lo que la gente en la zona un poco ya sabía sin tener el conocimiento científico que obviamente aportó el doctor Carrasco y sus colegas. Y bueno, en el caso de Salta yo he notado, bueno, desde hace años, bueno, no solamente yo, mucha gente, toda la gente y los activistas que han trabajado en estos temas saben que, bueno, la gente de la zona, y acá, bueno, la situación es muy similar a la región pampeana, el tema de que, bueno, cuando ocurren las fumigaciones, ya sean aéreas o terrestres, bueno, ya el olor, la gente siempre, bueno, he hablado con muchos vecinos que, bueno, describen el tremendo impacto negativo del mismo olor de los agrotóxicos, que ya la gente siente que hay algo realmente peligroso, tóxico en el aire. Los relatos de, bueno, que ven que sus propios animales mueren. He conversado también con muchos vecinos que cuentan, ¿no?, historias de que las gallinas se les mueren, las ovejas se mueren o se enferman o empiezan a moverse de manera así un poco inusual. Bueno, los efectos de las fumigaciones en las plantas. Obviamente los cultivos que la gente tiene en sus hogares cerca de campos fumigados enseguida se marchitan. Otra cosa que me mostraba la gente que me impactó, ellos me señalaban, me mostraban los árboles que están a la vera de campos de sojas, que están muertos, básicamente queda en el árbol, el tronco seco, parado, cosas que tal vez al principio no había notado, pero que la gente enseguida me señalaba para mostrar como evidencia, y resalto acá el tema forense de la evidencia, ¿no? Esta evidencia de que, bueno, hay algo realmente negativo en las fumigaciones, bueno, y esencialmente, y sobre todo, bueno, el tema de las enfermedades, los cánceres, los niños con malformaciones, y es aquí donde, bueno, un poco como decía antes, esta epistemología popular puede encontrar y encuentra muchísima evidencia de que los agrotóxicos son negativos para la salud humana y no humana, y es aquí, como dije antes, que las contribuciones de los científicos comprometidos como Carrasco le pueden dar mayor visibilidad a lo que la gente ya conoce a través de sus propios cuerpos, ¿no?, a través de su propia percepción sensorial. Y acá quería también conectar esto con el cambio climático y en particular el impacto de las deforestaciones en el Chaco salteño, donde yo trabajo. Es una zona que hasta hace 20 años atrás era monte, era bosque chaqueño, y esto es en la zona de Las Lajitas, el departamento de Anta en Salta. Hoy en día esa zona es prácticamente dominada por campos agrícolas, por agronegocios, y un poco lo mismo pasa con el efecto ambiental tremendo que ha tenido el desmonte y que se relaciona también con el cambio climático. Y acá lo que la gente cuenta también, gente, digamos, campesinos, indígenas, sin educación formal en muchos casos, ellos saben muy bien cuál ha sido el impacto de la deforestación en términos y también eso, cualquiera que visita la zona por mucho tiempo nota enseguida, bueno, los tremendos calores, las sequías. El Chaco salteño desde hace 4 o 5 años está en una situación de sequía prácticamente estructural, un impacto tremendo
sobre todo en las comunidades indígenas y campesinas, pero incluso los sectores de agronegocios están sufriendo, digamos, el efecto de estos calores y sequías, que son efecto también de la deforestación. Y de hecho cada vez hay más estudios científicos, hay muchos hechos en Brasil, también en Bolivia, también en Argentina, en que muestra que hay una correlación directa entre la deforestación y las sequías. Estos estudios confirman que los bosques son una enorme fuente de humedad, que absorben y a su vez liberan humedad de manera permanente, que los bosques crean sus propios ciclos de lluvias, y que bueno, cuando uno deforesta de manera brutal, eso crea sequías que a su vez, bueno, como sabemos, también son acentuadas por el calentamiento global. Y a lo que voy es que la gente de la zona, gente campesina, ellos son los primeros que señalan esta causalidad entre el desmonte y la falta de lluvias. O sea, como decía antes, no hace falta tener un doctorado en ciencias naturales o en ciencias forestales para entender esta relación, pero obviamente es cuando los científicos contribuyen a estos debates y señalan esta relación de causalidad que ahí los medios dominantes prestan atención y le dan más difusión a lo que, como decía, la gente de la zona un poco ya sabe a través de sus propias experiencias. Y esto me lleva un poco al poder disruptivo de la ciencia en esta época de crisis climática. Como sabemos, y aquí es donde realmente la ciencia potencialmente puede tener un rol incluso revolucionario en mostrar la evidencia, y resalto el tema de la evidencia, la evidencia de que el sistema productivo en el cual que en este momento es hegemónico en todo el mundo, nos está llevando a una futura catástrofe ambiental. Muchos científicos en todo el mundo, como sabemos, han estado, al igual que el doctor Carrasco en su momento, están también en la vanguardia de esfuerzos para mostrar que la ciencia demuestra de manera rigurosa que sin duda, si seguimos con este modelo de uso de combustibles fósiles, con este modelo de agricultura industrial basado en agrotóxicos, que bueno, de acá a pocos años nos enfrentamos con una situación potencialmente catastrófica, y que de hecho, bueno, esa catástrofe ya existe en el presente, por ejemplo, como decía, en las sequías tremendas que hoy en día existen en muchos lugares de la Argentina, y sobre todo en la región chaqueña. Y es justamente por este potencial revolucionario de la ciencia en el contexto de la crisis climática que no es casualidad que la derecha mundial, y sobre todo la extrema derecha, tienen un discurso anticientífico, y son los primeros en reproducir este negacionismo climático que, como sabemos en el caso de Argentina, y sobre todo con el auge de Milei, y como sabemos, bueno, con la segunda vuelta que va a tener lugar muy pronto en la Argentina, gran parte de ese discurso de ultraderecha se basa en atacar la ciencia, en atacar la evidencia que los científicos muestran sobre la realidad innegable de la crisis climática y de quiénes son los responsables de esta crisis climática. De ahí, nuevamente, el tema del aspecto forense, del carácter disruptivo potencialmente de la ciencia, esta relación entre evidencia y causalidad. Y es por eso que, bueno, que hoy en día la ciencia disruptiva o potencialmente disruptiva tiene un rol muy fuerte que cumplir, no solamente en la Argentina, sino prácticamente en todo el mundo. Pero el último punto que quería hacer es que obviamente la ciencia por sí sola nunca es disruptiva. Lo que es disruptiva son los movimientos sociales que, recogiendo lo que nos muestra la ciencia, pero también recogiendo lo que nos muestran estas sabidurías populares o epistemologías populares en Ituzaingó, en Córdoba, o en Las Lajitas, en Salta, son esas movilizaciones, y sobre todo movilizaciones masivas, las que finalmente rompen o crean una disrupción en el status quo. Y es por eso que, bueno, en esta sinergia entre movimientos sociales y lo que la ciencia nos puede mostrar, y sobre todo lo que científicos comprometidos como Carrasco y tantos otros
donde yo creo que se abre una ventana muy importante y potencialmente una fuente de esperanza para realmente crear cambios profundos de acá a corto o mediano plazo, aun cuando obviamente sabemos que el presente actual es preocupante, no existen los niveles de movilización que sí necesitamos para crear esta disrupción, pero sí creo que la ciencia, una ciencia comprometida en particular, como la que nos ofreció el doctor Carrasco, tiene mucho que ofrecer a esta posibilidad de crear nuevos horizontes de cambio, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Así que bueno, la voy a dejar acá y bueno, y me interesaría, bueno, estoy muy entusiasmado de escuchar comentarios, preguntas y discusiones sobre este tema. Gracias. Gracias, Gastón. Muy bueno. Y ahora pasamos a Guillermo. Acá estoy. Bueno, gracias Dani. Un abrazo también para Silvia, Ana y para Alicia y Gastón. Voy a ser también breve, conmovido con las palabras de Alicia y también el señalamiento de Gastón y la introducción de Ana. Como siempre, el recordatorio de los aportes o de la trayectoria de una persona es muy personal, digamos, lo primero que quiero es casi disculparme que voy a hacer una mirada personal de aquellas cosas que me impresionaron de Andrés en vida o que leí acerca de él. Entonces digo, por un lado me disculpo, no en ningún sentido quiero que sea exhaustivo, pero sí cuando lo pensaba en estos días pensaba en 5 cosas que me doy cuenta que el legado de Andrés marcó, que marca, que aparece de manera insistente en el contexto actual, que se lo necesita, como tantas ausencias, pero que también dejó nítidas marcas y faros, ¿no? En ese sentido. La primera es una de las cuestiones que yo creo que me impresiona de la historia de Andrés, es que una siente que es muy difícil, ¿no? Que se nos caiga una idea a lo largo de la vida, una idea potente, ¿no? Eso, a mí yo veo que van pasando los años y lo que me cuesta a veces gestar una idea fuerte, esas ideas que marcan etapas, periodos. Y en el caso de Andrés, a mí me impacta porque tuvo al menos 2, y son muy pocas las personas que yo conozco que tuvieron esos aportes cualitativamente diferenciables. Tuvo toda una etapa Andrés Carrasco, que trabajó con genes vinculados con el desarrollo, los llamó genes homeóticos. Lo pueden buscar, si están interesados, aportes enormes en la década del 80, que de hecho lo hicieron una persona reconocida, digamos. Yo empecé a estudiar biología en el 97 y Andrés era nombrado porque ocupaba lugares institucionales, pero también porque generaba aportes teóricos. Y después vienen los aportes de Andrés, que de alguna manera terminan de visibilizarse con esto que de alguna manera Alicia resumía hace un ratito, con toda la discusión en torno a los efectos de glifosato. Estas 2 ideas de Andrés, yo confieso que me impactan, porque además es difícil cambiar. Esto creo que quedaba también claro, o una de las líneas sugeridas por lo de Gastón hace un ratito. La comunidad académica no se caracteriza por su flexibilidad, más bien lo contrario. Y que Andrés haya logrado cambiar su direccionalidad, a mí me resulta impactante. Y me resulta en ese sentido muy fuerte. Cuando uno rastrea, por ejemplo, la historia de la filosofía, tampoco no hay muchos autores que hayan generado todo líneas cualitativamente distintas. Bueno, quizás están escuchando y dicen, bueno, pero eso no, a mí me parece realmente intelectualmente interesantísimo y valiente además. Valiente porque hay que cambiar, hay que arriesgarse, ¿no? La segunda de las 5 cosas que quería señalar, que también me
me impacta, sobre todo en la segunda, ¿no? En la segunda idea que comentaba yo y que de alguna manera la que atraviesa gran parte de la película, es qué pasa cuando un académico o una académica, pero qué pasa también cuando el ámbito científico se dirige ya no a la reproducción de su propia disciplina, sino a un problema social y ambiental que está afuera. ¿Qué pasa en ese redireccionamiento? ¿Qué cosas nuevas suceden? Y pasan cosas nuevas. A una academia que estamos acostumbrados a escribir papers, que mandamos a journals, la mayor parte en inglés, que nos evaluamos entre pares, de golpe significa otra forma de medir, otra forma de evaluar, otra forma de dirigir, otra forma de considerar otros tiempos, otra manera de concebir el vínculo. Por supuesto que empieza a pasar lo que quiero después decir en el punto tercero, que es cuando el académico o la académica ya abandonan la torre de cristal. Pero inclusive antes de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo aglutinante ya no es la ecología de comunidades, la biología evolutiva o la macroevolución, la biología molecular o la genética molecular, la antropología o la arqueología o las ciencias políticas, sino ya un problema, algo que está fuera en el mundo, que además nos lleva de golpe, cuando se trata de un problema y no de una disciplina, a que hay muchos actores disciplinares que hablan de ese problema. Digo, si yo tomo la contaminación de un río, por supuesto que puedo hablar, por ejemplo, desde la embriología, pero también puedo hablar desde alguna ecología, puedo hablar de la economía, puedo hablar desde un montón de campos disciplinares, pero además, si yo tomo un problema que está afuera y soy una persona que vivo al lado de ese río, por supuesto que tengo algo para decir de eso. Y entonces también de vuelta en esa cuestión del problema afuera, ya no de la disciplina, genera un escenario nuevo. Y Andrés lo dirigió, Andrés lo transitó, y todos y todas las que de alguna manera veíamos el transcurrir de Andrés, que por supuesto tiene algunos y varios antecedentes de la década del 60, 70, de acá, de Estados Unidos, de diferentes lugares del mundo, de Europa. Pero esa cuestión de que estaba ocurriendo en Argentina, ese 2008, 2009, 2010, y ese momento en el cual el problema aparecía en escena, y esos actores que se multiplicaban, y ese ex-ministro Lino Barañao, que manifestaba su rechazo, y ese Wikileaks que mostraba que era una preocupación porque un científico de mucho prestigio estaba abordando un problema que estaba afuera, es una cosa que yo creo que a mí me sigue resultando muy digna de marcar y de recuperar. El punto 3, que está directamente vinculado con las dos anteriores y que de alguna manera recupera también cosas que planteaban Ana, Alicia y Gastón recién, es qué pasa cuando además los formas, la manera de salir, nos involucra quedarnos con una academia con solo un pie de apoyo. Y ahí es muy interesante también, creo que lo mantenía recién Ali, que Andrés haya elegido, por ejemplo, que la publicación, o que el resultado más bien, haya salido en primera instancia en página 12, en la portada de página 12, o directamente comunicado a las comunidades, a la asamblea. Es muy interesante eso. Alguien por ahí distraído dice, bueno, es lo mismo, el orden. No, no fue lo mismo, y no fue lo mismo la discusión que se dio, de hecho. Por supuesto que los intentos en su momento brutales y cobardes, por ejemplo, de Lino Barañao y de otros funcionarios, intentaron ver en eso un signo de debilidad. Pero conforme pasaron los años supimos que no era un signo de debilidad, sino era una actitud ética y política muy interesante de imitar. Lo que estaba planteado ahí era la urgencia, lo que estaba planteado ahí también era la prioridad, lo que estaba planteado ahí era que el problema era un problema común, no un problema dentro del ámbito científico. Lo que estaba planteado también ahí era un darse hacia afuera. Muchas cosas que en general la historia de la comunidad académica, por supuesto que tiene excepciones y las tiene de muy buen grado,
pero la comunidad académica y la historia del poder en la modernidad es una historia muy cercana, por ahí anda Silvia, una historia muy cercana, y en ese sentido, cada vez que se ven fisuras y cada vez que se ven personas o colectivos que dicen que no y que alteran este orden de alguna manera esperado, ¿no? Y que dicen, no, primero voy a hablar, primero voy a escuchar, antes que primero escribir un paper, vale detenerse ahí. El cuarto punto de estos 5 que quiero detenerme es qué pasa cuando un académico es también un militante, cuando una académica es también una militante. ¿Qué pasa en esa hibridez? ¿Qué sucede? ¿Quién somos, no? Ahí creo que Maristela Svampa usaba algunos lineamientos en eso, creo que hablaba intelectual anfibio, pero digo, independientemente de la caracterización, la comunidad académica no es muy adepta de las mezclas, y Andrés era una mezcla. Y esa mezcla se vuelve muy potente, se vuelve muy difícil de digerir por el poder. Una persona que puede moverse en aspectos, por supuesto que disciplinares, ¿no? Yo me acuerdo compartir con él 2 o 3 eventos y poner en diálogo, por ejemplo, la embriología y la biología evolutiva con mucha fluidez, pero también involucrar aspectos epistémicos, muy propios de las ciencias naturales, pero también dejar entrar aspectos de las ciencias sociales y también, por ejemplo, dejar entrar, obviamente, a los aspectos éticos y políticos, hace que esa mezcla es muy interesante, muy interesante. Yo, de hecho, la figura de Andrés no solo me resultó admirable del lado académico, sino yo hasta el 2015 estuve en el grupo de reflexión rural, y dentro del grupo de reflexión rural había un reconocimiento de Andrés, y de hecho estuve despidiéndolo a Andrés con Jorge Rulli, que también fue algo que para mí resultó en su momento muy significativo. Jorge no iba a muchos velorios. Jorge eligió ir Jorge, que falleció hace poquito, había elegido ir a la despedida de Andrés. Y también habla de esa hibridez, de esas mezclas. Y el quinto punto, y con esto voy terminando, así después se da el intercambio y de vuelta reitero el agradecimiento y la alegría de estar compartiendo esto, por más que sea virtual. Hace poquito estuve en La Rioja y en San Juan, porque también era eso algo que Andrés nos enseñó, ir, ¿no? Ir a los territorios, ir a escuchar, ir a aprender, ir a entender, ir a intervenir, ir a posicionarse. Y en un momento, hablando con compañeras de La Rioja, una de ellas recordaba en una intervención en La Rioja el momento en el cual Andrés Carrasco había ido a su casa y se había involucrado con lo que fue la lucha de la defensa del Famatina, que para aquellas personas que no saben, Famatina echó a 4 mineras. La primera, la conocida Barrigol, canadiense, y justamente está Gastón y Dani. ¿Y por qué me interesa? Primero por esto, porque de alguna manera estar ahí en Famatina, si se fijan, recupera esto que digo de una idea, 2 ideas, recupera la aproximación por problema, no por disciplina, el salirse de la academia, arriesgarse, y por supuesto el científico militante. Pero también recupera algo que yo creo que inclusive, y acá por ahí me puedo equivocar, pero por lo menos intuí también en los últimos años que vi a Andrés su propio crecimiento y su comprensión de que los muchos problemas eran un problema común. Y en ese sentido en la enseñanza que nos dejaba también al resto. Y entender de golpe que Famatina y que el Chaco y que Jujuy y que Rosario o Exaltación de la Cruz, en el fondo eran problemas similares con nombres propios diferentes. Esa comprensión yo creo que también fue muy impactante del recorrido de Andrés. Insisto, todo esto que digo tiene que ver con cuestiones personales que quizás no son compartidas o no las ven tan nítidas en algún caso, o hubieran decidido privilegiar otras, pero me resultan a mí 5 cosas muy, no solo admirables, sino faros en un contexto en el cual
los y las referentes las necesitamos, ¿no? Necesitamos para caminar. Así que bueno, eso es un primer aporte que puedo hacer. Reitero el agradecimiento y al igual que Gastón quedo también a disposición y muy ávido de lo que tengan para decir. Así que gracias. Bueno, Guille, gracias. Espectacular. Bueno, vamos a abrir a preguntas, comentarios. Estoy abriendo el chat, a ver si alguien está interviniendo por ahí. Sin timidez. A mí me gustaría hacer una pregunta, Daniela. Dale. ¿Arranco yo? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Porque hay alguien que está preguntando ahí, que hay del chat. Bueno, es una pregunta que tiene varias puertas de entrada para responderlas. Es tanto para Gastón, para Guille y para Alicia. Uno de los temas que nosotros trabajamos en la materia tiene que ver con la forma de trabajo de la comunidad científica, ¿sí? Entonces a mí me gustaría ver si nos pueden contar cómo se trabaja hoy en la comunidad científica de la que ustedes forman parte, con el legado de Andrés Carrasco, si existe este legado de una forma vigente actualmente, y respecto particularmente de la sensibilidad social de los científicos, ¿no? Que siempre tienen esa imagen como tan dura en búsqueda de la objetividad, que como dijo Carrasco en alguna de sus entrevistas, ¿no? La objetividad es posible, la neutralidad no, ¿no? Pero el tema de la sensibilidad social me parece que es central para poder pensar otro modelo de ciencia. Y la última, dentro de esta misma pregunta, sería si se da realmente dentro de la comunidad científica que forman parte una reflexión crítica al modelo tradicional, si se da realmente un diálogo y qué sale de ese diálogo. No sé si más o menos puede resultarles interesante responderlas, si quedó medio alborotado, o bueno, si no, vuelvo a formular. Para quien quiera responder, ¿no? Bien, bueno, ¿quién quiere responder? Porque 3 les están diciendo. Bueno, ahí voy para empezar a abrir el juego. Alguna cosita sobre eso. Me parece re interesante la pregunta. Y personalmente creo que la figura de Andrés y todo el debate que se estableció en torno a su participación en ese momento fue el inicio de una reflexión crítica por parte de algunos investigadores maduros que estaban trabajando en temas parecidos y no daban a conocer sus resultados. Un hito importante fue la formación de la UCSNAL, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, que respondió a una inquietud, una iniciativa, un sueño que tenía Andrés, y que, digamos, se plasmó un año después de su muerte en Rosario, y que de alguna manera catalizó el salir a la luz de quienes estaban trabajando de manera solitaria. También porque el castigo a Andrés fue muy fuerte por parte de los pares y del sistema, y el hecho de que existiera una organización de pares que se manifestaran en el sentido de la ciencia digna le dio el aval y el entusiasmo a algunos que ya estaban trabajando en esa dirección para sentirse respaldados y dar a conocer más claramente sus resultados y conectarse con los movimientos sociales que también estuvieron presentes desde el inicio en la UCSNAL, porque la UCSNAL se formó con una concepción justamente de acompañar
las demandas, los reclamos, las necesidades de comunidades en resistencia, ¿no? Y también creo que hay muchos jóvenes que estaban un poco decepcionados de lo que significaba la carrera científica, la cinta transportadora de publicar o morir, y que han encontrado en estos ejemplos, en estas trayectorias, alternativas, ¿no? Y me parece que sobre todo la gente joven, bueno, gente como los compañeros del grupo de filosofía de la biología, pero también del taller de aguas de la Facultad de Ciencias Exactas, y otras iniciativas interdisciplinarias que apuntan a acompañar demandas de movimientos sociales, van generando un camino alternativo difícil de transitar, pero ya visible, sobre todo para los más jóvenes. No sé si te respondo, Ana, pero bueno, que los compañeros también aporten lo suyo. Sí, Alicia, Sobre- gracias por la respuesta. Por supuesto que la respuesta. Veo que Silvia tiene la mano levantada. No sé si Silvia querés participar. Yo tengo la mano levantada, sí. Hola, buenas tardes a todos. En principio, estoy muy agradecida a la cátedra que elegí para hacer esta cursada, porque realmente me han alimentado muchísimo y abierto panorámicamente la cabeza y dándome una gran información en todo lo que va siendo esta cursada. Y no es de chupamedia, sino que es de que me ha instruido realmente a los 50 y pico de años. En principio esto. En segundo lugar, siento desde un humilde lugar lo comparé como el inicio, como si fuera un lutero en la naturaleza, ¿no? Andrés Carrasco, porque está hablando de la dicotomía que hay entre las políticas de Estado, los intereses capitalistas por encima de las personas, y como que la política tendría que estar lejos totalmente de poder manejar y hacer convenios con empresas donde permitan justamente dañar tanto a la naturaleza y en su caso a todo lo que habitamos en esta naturaleza. Otra de las preguntas que me hago es, estos agroquímicos no solo dañan a las personas, sino también a las napas, a donde después es el agua y a donde eso también lo consumimos y también nos seguimos dañando. Y sigue dañando a la naturaleza, y creo que eso también lastima mucho al cambio climático y a la vida y a la naturaleza, porque esa agua sigue contaminando y va contaminando los mismos bosques y va dañando todo lo demás. Porque creo que, si mal no entiendo o si tengo buena información, los árboles es donde acumulan el agua de las lluvias y desde ahí después van largando de a poquito. Esto es lo humilde que conozco del tema, no sé si estoy hablando bien o diciendo pavadas. Y por el otro lado, una consulta es, porque hemos visto todo lo que es los agroquímicos en la comida, en los alimentos, en los campos, en los cultivos. ¿Qué está pasando con el litio? ¿Qué va a pasar si se permite tanta negociación con el litio? Porque eso también, si es naturaleza, y es algo que está natural en la tierra, en nuestro Jujuy, y se está utilizando para muchos productos tecnológicos, si eso también no va a generar un daño futuro, porque eso fue algo natural y lo están utilizando. Bueno, esto, nada más. Perdón, me puse un poco nerviosa, pero bueno, espero. Muy bien. ¿Quién quiere? ¿Guille? Y yo me animo por ahí a responderle o complementar lo de Silvia, sobre todo en la parte final, parte del litio, que justo es algo que hice 3 viajes a la zona de la Puna y es un tema que más estoy investigando. Para aquellas personas que no están familiarizadas, el
En el caso de América Latina, bueno, a nivel mundial el 60%, 60-65% del litio está en la puna que comparten Bolivia, Chile y Argentina, más o menos 2/3. Y está en particular en esa región, a diferencia de países como Australia, que está en la roca, en esa región está solubilizado en el agua que está en las salinas. Las salinas son un humedal, o sea, imaginen la capa de sal, y abajo hay agua además compartimentalizada. La manera en la cual las mineras están sacando el litio, en particular en Argentina, voy a hablar, es sacando esa agua, esa salmuera, y poniéndola a evaporar. Durante más o menos 1 año y medio, 2 años, le van tirando químicos, y hasta que finalmente se quedan con principalmente el carbonato de litio, que es lo que exportan. Efectivamente, lo que voy a decir, Silvia, más del 80% del litio en Argentina se está exportando a autos de alta gama, las baterías de autos eléctricos, que son caros inclusive para el propio primer mundo. Ahí está muy concentrado a un sector social, y que en el caso de los recorridos de cuáles son los efectos ambientales del litio, hay 5 reconocidos como que están ocurriendo ya. Digamos. Los enumero para que se comprenda. El primero directo es, obviamente, se está transformando un humedal en algo seco, digamos, en un proceso de evaporación. Por eso las poblaciones locales hablan de que la minería de litio es minería de agua. En segundo lugar, por supuesto, hay, como todos estos extractivismos, también los agronegocios, como hablábamos de Andrés y glifosato, usan químicos. No sé, por ejemplo, uno de los más usados es ácido clorhídrico. Y hace poquito hubo un derrame grande de ácido clorhídrico cerca del Salar del Hombre Muerto, que comparten Catamarca y Salta, con 20.000 litros de ácido clorhídrico, reconocido por la propia empresa Livent, que es norteamericana. Entonces, evaporación, contaminación química. Después usan agua dulce. Toman agua de los ríos tanto para los equipos y todo, pero inclusive para llevar a concentraciones particulares. Esto me fue reconocido en una entrevista que le hice a gente de Livent en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, que bueno, porque hay denuncia de que están sacando y secando las vegas de los ríos en zonas donde además llueve poco, ¿no? Después hay un aspecto ambiental que está dañando mucho, que es que debajo de la salina hay como paquetes de agua de diferente salinidad, y al sacarlos se mezclan. Entonces hay una contaminación intra salina que también está generando que las aguas potables dejen de serlo. Y la quinta, que está menos mencionada, yo solo la encontré en un estudio que hace Farm, y me sorprende que no se mencione más porque suena absolutamente esperable, es que, claro, la salina está sostenido por fuerzas mecánicas en gran medida. Imagínense que el agua que está ahí abajo, el agua salinizada, actúa de sostén mecánico, de que no se desplome. El sacar el agua y reemplazarlo por aire hace que tenga menor capacidad estructural en la salina. Y lo que están alertando es que en cualquier momento se van a empezar a derrumbar las salinas, que parece una consecuencia absolutamente esperable, que además, bueno, de generar todo lo que estamos hablando, ¿no? Digo, además de generar que ahí no pueden vivir ni animales, ni plantas, ni personas, va a haber incidencias directas en términos productivos, ¿no? O sea, eso también, digo, hay comunidades que viven sacando sal, hay comunidades que crían animales y plantas en situaciones muy hostiles porque hay poca agua, está arriba de 4.000, 4.500 metros de altura, y además ya están viendo bajar las napas. Y las están viendo bajar en la región, no solo en la zona, por ejemplo, Salinas Grandes. A mí en uno de los últimos viajes me marcaba la gente de la Quebrada Humbahuaca, que está viendo cómo bajan las napas. Así que esas son 5 consecuencias socioambientales directas, ¿sí? que se pueden marcar como esperables, ¿no? de la extracción de litio, y que, para que tomen una idea, más o menos, las propias empresas hablan entre 30 y 40 años de tiempo. Digo, después ya no va a haber puna, ¿no? No va a haber puna como ecosistema. Así que bueno, sí, es un escenario muy preocupante.
Muchas gracias, súper interesante, gracias. Hay un comentario en el chat en relación a lo que yo comenté de las lajitas, que tal vez quisiera elaborar un poco el tema. El comentario dice que después de mirar imágenes satelitales, las lajitas se ve lo impactante de la deforestación. Y hay una foto también, no sé si es la que has visto, ese Oliva, que es que compara antes y después las lajitas en los 70, que se ve que era todo bosque, y hoy en día, bueno, es todo a campos sembrados. Un par de cosas quisiera agregar. Una diferencia entre la dinámica de los agronegocios en Salta con respecto a lo que es la pampa húmeda es que las extensiones son mucho mayores en Salta, mientras que en la pampa húmeda hay muchos productores medianos de soja. En el norte hay una mucha mayor concentración, en su gran mayoría son empresas que han venido de la zona pampeana, tanto de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Hay empresas también multinacionales, hay también capitales salteños, jujeños, pero hay una mayor concentración de tierra y sí, bueno, y esta destrucción del bosque nativo ha sido realmente un ecocidio de una escala pavorosa. Y que la desgracia es que, bueno, hoy en día, a pesar de que de toda la enorme producción sojera, todo va a Rosario, porque casi todo de la soja, como muchos de ustedes sabrán, se exporta a través de los puertos de Rosario, es que los niveles de pobreza en la zona siguen siendo terribles, o sea, muy poco queda de esta explosión de los agronegocios en la zona. Sí, en las lajitas uno ve los negocios que venden agrotóxicos o semillas. Hay un hotel de semilujo, digamos, para la gente ligada a los agronegocios que visita la zona en general desde otras zonas. Pero bueno, el pueblo sigue sin tener infraestructura básica, el hospital carece de recursos mínimos, hay muchas calles todavía de tierra, faltan cloacas. Hace poco, la última vez que estuve, el año pasado, hay una enorme ocupación de tierras justo en el borde del pueblo porque faltan viviendas, o sea, bueno, es una situación de pobreza realmente tremenda. Pero lo notable es que las élites salteñas, y acá, bueno, como pasa en otras zonas de Argentina, hay una complicidad entre el poder judicial, la élite política, los medios, que están todos a favor de este mismo modelo. Es que cada vez que activistas se movilizan o protestan contra los desmontes, bueno, surge la misma narrativa de que, bueno, esta gente está en contra del progreso. Pero también sigue habiendo una demanda de seguir desmontando, ¿no? Como todavía quedan algunos bosques hacia el interior del Chaco salteño, y bueno, los sectores de los agronegocios que son, como sabemos, insaciables y también quieren seguir desmontando hacia lo que es el este de las Lajitas, hacia el interior del Chaco, y siguen con este argumento de que, bueno, prometiendo trabajo, prometiendo progreso, que hace más de 20 años que este modelo está implementado en la zona y obviamente eso no se ve, ¿no? Y volviendo a lo que decía Silvia del agua y también lo que decía Guillermo, sí, el agua y la falta de agua es un problema central en todos estos debates. Por un lado, sí, la contaminación de las napas por los agrotóxicos, pero también, como decía antes, el tema de la sequía, la falta de agua que está afectando la vida humana y la vida de animales. Cuando uno va por la zona, sobre todo en caminos del interior, es impresionante ver la cantidad de vacas muertas al costado del camino. Y bueno, esto está ligado también a la falta de infraestructura que lleve agua, sobre todo a las comunidades aborígenes o campesinas más del interior del Chaco salteño. Y un poco sí, en relación a lo que Guillermo y Silvia decían después, el tema del agua se está transformando en una de las batallas centrales en estas movilizaciones en contra de este modelo donde los agronegocios y la minería a cielo abierto son parte de un mismo paquete, de un mismo modelo. Y el agua, sí, sin duda de acá, bueno, lo es hoy en día, pero de acá en el futuro seguirá siendo un objeto de fuertes debates y movilizaciones.
Bien, Ezequiel también me mandó una pregunta, que la voy a leer. El daño causado en el medio ambiente por el uso de glifosato, ¿puede revertirse? Y pregunta si tomando como referencia el trabajo que están llevando a cabo las investigadoras de la UNCI, Lorena Rojas y Yamila Santillán, que están trabajando sobre organismos que degradarían el producto de la tierra y el agua. No sé si alguno tiene esta información. Pues yo diría sobre ese tema que en tanto se siga aplicando ese herbicida y muchos otros tóxicos en cantidades industriales, no tiene ningún sentido trabajar en otra tecnología para desarticular aquello que el propio sistema está reproduciendo y amplificando como daño, ¿no? Existe la fantasía de que siempre puede haber una tecnología que nos permita reparar los daños que hacen otras tecnologías, pero me parece que es una lógica perversa y que de lo que se trata es de hacer un cambio profundo del modelo. No podemos seguir produciendo con venenos, envenenando los ecosistemas, los cuerpos y los territorios. Esto no se va a resolver con una tecnología nueva, sino haciendo un cambio profundo en la manera de producir y consumir. Esa es mi opinión. Hola, Bien. Hola. ¿puedo comentar algo? Con respecto a lo que estaban charlando, bueno, yo soy Andrea, también estoy recontenta de estar en esta cátedra porque siento como que tenía un poco los ojos cerrados o como que uno mira nada más su vida, lo cotidiano, que va, que viene, que el trabajo, que estudiar y que no mira más allá de lo que está pasando. Hice un comentario en la clase anterior, yo tengo la suerte de trabajar en un hospital y en un momento estuve asistiendo a pacientes oncológicos, pediátricos, y nos llamó la atención con unas compañeras charlando y eran muchos nenes que venían de Misiones, todos del norte. Bueno, lo escuché y dije, wow, es la gente del norte que está contaminada. Como que me quedó ahí el tema y la verdad que no investigué más, no me fijé y ahora me encontré con esto y fue, wow, como te cae todo, que había alguien que estaba trabajando para este tema, que este señor Carrasco, la verdad, increíble el trabajo que hizo, me parece genial, quedé anonadada, ojalá haya otros científicos que trabajen y que lo vean y que reproduzcan su trabajo en este campo, en este tema o en otros. Y yo, mi comentario que quería hacer es que quizás es medio difícil cambiar, ojalá se pueda cambiar el modelo, pero que nosotros, yo estoy grande, mi hijo está estudiando ingeniería agrónoma, así que ya estoy metida con este tema y lo hablamos y todo. Creo que es educar a las generaciones que vienen, educar, insistir, mostrarles que bueno, que quizás desde ellos podemos tratar de empezar a hacer un cambio, ¿no? Un cambio de pensamientos y es difícil separar un poco o separar el tema este del cientificismo, de los científicos que van por el capitalismo y demás, pero bueno, lo tenemos que intentar, hay que divulgarlo, creo que es la forma, la manera de comentarlo, de compartirlo. Bueno, nada, gracias, muy bueno el documental. Bueno, gracias por el comentario. No sé si... No, yo solo con respecto a lo que había hablado Ezequiel, de cómo se podía detener el tema de los agroquímicos. En base a todo esto, yo estuve interiorizándome, busqué, googleé y me salió un informe, que no recuerdo el nombre porque lo vi un poco por encima, pero de un español de España, que decía que de la manera
que tendría Monsanto de poder evitar el tema de los agroquímicos es utilizar lo que se hacía antiguamente en la mano de obra del hombre. Es que el hombre sea el que saca las malezas y que cuide el cultivo como corresponde. Pero para eso, para Monsanto, sería demasiado gasto económico, porque sería tener que emplear un montón de cosas y sacar maquinarias. Es como volver un poco a la época donde uno comía el producto sano porque tenía a otro ser humano que era el que iba cuidando el cultivo. Que de la única manera que se podría resolver es eso. Esto es un poco lo que yo vi con respecto al tema, para ver cómo se podría tratar de evitar tener glifosato en los productos que comemos. Daniela, si no hay otra pregunta, me gustaría hacer un comentario. Sí, por favor. No sé, porque no estoy viendo el chat ahora, así que decime vos. No, por ahora no hay más preguntas. Bueno, yo quiero ante todo reiterar el agradecimiento a los expositores, a los organizadores, a Ana, pero también a todos los que están participando, ¿no? Que me parece muy interesante que puedan sumarse y todo esto que decían que, bueno, creo que la satisfacción de todos los que estamos en la cátedra y todos los que participamos en este panel es que realmente podamos contribuir en algo a una reflexión conjunta, ¿no? No es nuestro objetivo en absoluto iluminar a nadie, sino tratar de abrir espacios de reflexión y crítica, ¿no? Siempre la posibilidad de la crítica es un pasito más en el camino a la transformación. Con la crítica sola no vamos a transformar, con la reflexión y la crítica, pero creo que por lo menos abrimos un espacio interesante para empezar a pensar en la posibilidad de una transformación. Y yo quería decir también que la importancia de Carrasco, en lo que yo puedo apreciar, porque bueno, yo vengo de la filosofía, de la epistemología, a nivel epistemológico, ¿no? Acá los antropólogos, biólogos han hablado muy bien del área específica. Pero a mí me sorprende un montón todo el aporte que, yo no sé si Carrasco se dio cuenta, quizás sí o no, no lo sé, hacía la epistemología. Por empezar, poner de manifiesto absolutamente a la comunidad científica como una comunidad de poder. A punto tal que todas estas manejos y movidas de maltrato que se hicieron, creo que expusieron un montón, algo que quizás nosotros sabíamos, pero no quedó expuesto a la vista de todos, y que fue... Yo entiendo que Carrasco lo padeció horriblemente, ¿no? Pero fue quizás hasta más fuerte que cualquier denuncia. Y creo que la epistemología cambia un montón cuando pensamos que el sujeto que hace ciencia no es un sujeto individual, no es un sujeto de conocimiento, sino que es un sujeto comunitario. El que hace ciencia es la comunidad científica. Y esa comunidad científica está vinculada por lealtades, por compromisos, por intereses. Entonces, me parece que esto ha sido muy importante en su discurso y en su práctica. Y también me parece que otro enorme aporte que ha hecho a la epistemología es, y en la línea iniciada por Bersasky y Zararrieti, mostrar que el cientificismo no es nada más una tradición hegemónica, perdón, no es una tradición epistemológica, ni siquiera que es la tradición epistemológica hegemónica, sino que es una ideología. Es una ideología o funciona como una ideología porque el objetivo del cientificismo es ocultar las condiciones de producción del discurso científico. Porque por supuesto que bajo esa pretensión de neutralidad del cientificismo se esconden montones de relaciones de poder que también el discurso y la práctica de Carrasco puso en evidencia. Y esto me lleva a plantearme el tema de la enseñanza de la epistemología, porque más allá de todo esto que está delante de nuestros ojos, aunque es verdad que hay que animarse a exponerlo, la mayor cantidad de cátedras que enseñan epistemología, no todas por supuesto, pero la mayoría, siguen enseñando la tradición epistemológica. Entonces, ¿qué tipo de complicidad hay acá
para que en la universidad se siga instalando esta idea de que estudiar epistemología es estudiar la tradición hegemónica. Y por último, me parece que Carrasco también hizo una parte teórico muy interesante, aunque no expreso, en una crítica muy fuerte a lo que ahora está de moda, que es esto de la bioética, ¿no? Y que se habla tanto de bioética, y me parece que si bien en algún momento creímos que el discurso bioético tenía un cierto potencial, ya nos dimos cuenta que si no se completa con una mirada biopolítica, puede ser totalmente insuficiente y hasta cómplice del cientificismo. Porque pensemos que por lo general la bioética es una reflexión que se inicia en el momento de aplicación tecnológica. Y cuando eso pasa, se conforma con dar algún tipo de barniz o maquillaje de ética, muchas veces bajo la figura de instancias regulatorias, ¿no? Entonces vamos a regular el uso de los agrotóxicos, no hay nada que me ponga más nerviosa, digamos, ¿no? Vamos a regular, bueno, a ver, ¿cuánto no sería tan nocivo, etcétera, etcétera? Me parece que Carrasco muy contundentemente nos advirtió de la perversidad de este juego, y cómo esta bioética cómplice que está tan de moda tiene que ser denunciada junto con el cientificismo y además completada con un análisis biopolítico de este modo de producción, donde llegamos a la paradoja de que aquello que nos permite vivir es lo que nos hace morir, ¿no? Porque cómo se entrecruzan vida y muerte en este modelo, porque aquello que nos permite alimentarnos, tener trabajo, en el caso de las explotaciones mineras o de cualquier otro tipo de modelo extractivista de la naturaleza, parece que, bueno, trae bienestar económico, posibilidades laborales, pero eso que de algún modo nos hace vivir es lo que nos deja morir, ¿no? Entonces, el modo como se entrelazan vida y muerte en este dispositivo de saber poder de nuestra época me parece que merece ser pensado, y al mismo tiempo mostrar los límites de esta bioética que está todo el tiempo en los medios de comunicación y también en las publicaciones académicas y también en los cursos especializados, que me parece que forma parte de todo este sistema perverso. Entonces, bueno, destacar que más allá de todo lo que ya destacaron, el aporte a la epistemología y a la enseñanza de la epistemología es muy fuerte para mí. No sé si se dio cuenta en ese momento Carrasco, porque bueno, estaba muy focalizado en su tema, pero me parece que fue tan rico su intervención, su praxis, que abre todo este campo de reflexión epistemológica. Bueno, acá hay una pregunta de Silvia. No sé si la querés hacer. O... Bueno, lo que pasa es que no quiero hablar tanto porque me siento como ahí, pero bueno. Como primer lugar, quiero saber qué opinan sobre los alimentos orgánicos, que supuestamente no estarían con agroquímicos. ¿Qué es lo que opinan? Y después hay una segunda pregunta que después es desde el lugar de científicos responsables en función a lo social y ambiental, ¿qué herramientas desde la ley científica nos pueden dar para que como ciudadanos podamos utilizar e intentar detener un poco todo esto, ¿no? O sea, desde este lugar, desde esto que vemos así como que es tan difícil, bueno, ¿cómo podemos nosotros, con qué ley podemos hacer detener un poco el calentamiento, el calentamiento y el exceso de agroquímicos que nos enferma y dejar de seguir envenenándonos, ¿no? Y detener un poco el calentamiento global. Esto. Vamos. No sé si quieren responder. Hay también otra pregunta acá.
Bueno, voy a leer la otra pregunta y si quieren pueden luego ir tomando tanto la de Silvia como acá Jorge Cabrera. Dice: personalmente quisiera agradecerles por el tiempo, por compartir los conocimientos y experiencias. Realmente es admirable el trabajo y la labor de Carrasco. Ojalá se haya tomado como ejemplo y generado el impacto que merece. A modo de pregunta es saber si a partir de su labor, en la actualidad sus pares se han comprometido en mayor proporción y si se los desprestigia, como tan tristemente lo hicieron con el doctor Carrasco. Bueno, para romper el silencio sobre la pregunta de los alimentos orgánicos, creo que lo importante en los modos de producción que esperemos que en el futuro comiencen a marcar un cambio, no necesariamente el orgánico será el camino, porque no solamente hay que ver que no tenga agrotóxicos, sino también las formas en las que se produce. El cultivo orgánico industrial también utiliza el monocultivo, es decir, grandes extensiones de un único cultivo, lo cual no es para nada deseable, y además, en general, y en muchos casos, el cultivo orgánico involucra un tipo de producción con mano de obra asalariada, mal paga, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos que hay que hacer un cambio profundo, no solamente en el tipo de cosa que se produce, sino en el modo en el que se lo produce, la agroecología no solamente involucra que no se utilizan venenos, sino que se cultiva de manera variada, diversa, donde los distintos cultivos entre sí se van compensando el intercambio de nutrientes en el suelo. El cultivo diverso también evita que haya grandes plagas, porque las plagas tienen que ver con el monocultivo justamente, ¿no? Una sola variedad que atrae la multiplicación de una población de insectos o de hongos o de lo que sea. La diversidad es una garantía de salud, tanto en los ecosistemas naturales como en los agroecosistemas. Entonces, no alcanza con la idea de orgánico. Para hacer un cambio real necesitamos producir de otra manera, en pequeña escala, producciones hechas con, digamos, una manera de producir amigable, solidaria, justa, con un precio justo, con un tipo de trabajo que también, digamos, involucra otro tipo de relación con la tierra, ¿no? Y esto tiene que ver también con una reforma agraria, con que las personas que están en condiciones, las familias que están en condiciones de producir alimentos, digamos, puedan acceder a la tierra, ¿no? Que en este caso no está ocurriendo ni siquiera, digamos, con los cultivos orgánicos, que generalmente son industriales y de grandes extensiones, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que revisar, y no solamente es la ausencia de veneno, sino otros criterios, ¿no? Que de alguna manera determinan que podamos comer alimentos sanos, que haya además soberanía alimentaria, ¿no? Y acceso a la tierra, un trabajo digno. Vendría a No ser como era en la vieja época, cuando nuestros abuelos o bisabuelos tenían un pequeño terrenito y ahí ponían las quintas y ponían el zapallo y ponían las lechugas y tenían el gallinero delante. Y entonces esa es la biodiversidad donde uno está teniendo comunidad con respecto a los alimentos, no solamente un monocultivo, digamos. Mira, no es una vuelta al pasado, porque de hecho la agroecología es también una rama de la ciencia que ha desarrollado muchas herramientas teóricas y prácticas en base a experiencias reales y a recuperar, sí, algunas prácticas del pasado. Entonces, muchas veces se presenta esto como una vuelta al pasado, pero no se trata de eso, sino se trata de en el presente y con todas las herramientas con las que se cuenta desde la ciencia de la agroecología y desde las experiencias reales, recrear eso, ¿verdad? Y en distintas escalas, porque no siempre es la pequeña escala, hay en este momento muchas experiencias agroecológicas de mediana escala que funcionan perfectamente, ¿no? Usando estos criterios de
agrobiodiversidad, trabajo justo, relación sana con el territorio, producción en cercanía a los lugares de consumo, que eso también es importante, acceso a la tierra, en fin, son una serie de criterios que no necesariamente están reflejando una vuelta al pasado, sino ir hacia un futuro posible, porque el problema es que es realmente utópico seguir adelante con este modelo. Este modelo está destruyendo la trama de la vida, nos está envenenando, entonces la utopía es continuar con esto y profundizarlo como pretenden los promotores del agronegocio. Necesitamos transitar esos otros caminos alternativos que de hecho están en la práctica, están invisibilizados, pero existen muchas experiencias actualmente que les cuesta bastante coexistir con el modelo hegemónico, porque cuando se fumiga a gran escala, cuando se envenenan los cuerpos de agua, eso también amenaza y compromete estas experiencias agroecológicas. Entonces, bueno, las tomamos como faro, las tomamos como camino, las tomamos como inspiradoras y tratamos de protegerlas para multiplicarlas. Creo que se trata un poco de eso. Y si quieren, digo alguna palabra respecto al segundo comentario. Nuevamente tengo una mirada parcial. Yo no creo que haya cambiado hoy en el caso de la Academia Argentina, mayormente esto. Es más, creo que si lo tomo a Andrés, no solo en relación con sus aportes, sino con los debates que dio en su momento, y figuras como Lino Barañao, que buscaban que era un avance del sector empresarial hacia adentro de la propia comunidad científica, y yo creo que hasta empeoró la situación. Creo que hay un avance muy grande, creo que de hecho hay algunas expresiones cualitativas de eso, como fue la aprobación del trigo HB4, que era algo que no se había, para las personas que están escuchando, Argentina creo que tiene 60 y pico de transgénicos aprobados, el del glifosato, la soja resistente al glifosato, la soja RR fue el primero, pero después siguieron decenas, y el trigo HB4 fue una muestra cabal de una situación muy grave por lo que significa, además dentro de la propia alimentación en Argentina, cómo se sostiene en el trigo y sobre todo los sectores de menores recursos, digo. Y eso fue impresionante, pero digo, independientemente del caso particular de los transgénicos, que yo creo que aumentó y empeoró, el modo en el cual permeó un discurso empresarial, una forma de entrega, y sin, por supuesto, creer que esto empezó en el 2008 ni mucho menos, pero creo que la última década ha sido un retroceso constante hasta el punto de, no sé, podría contar muchas experiencias de personas que la hemos pasado mal en esta década. Diferentes formas de intentar silenciar o de aislar o lo que sea. Así que yo creo que es un problema. De todas maneras, voy a decir algo que es... no, está bien, lo dejo ahí, lo dejo ahí. No, iba a decir algo pero, que es polémico, pero iba a ir para otro lado y no tiene sentido. Realmente creo que estamos peor. Y creo que así como Andrés arroja faros para pensar estos temas y experiencias efectivamente importantes, como puede ser la UXNAL, creo que a nivel institucional, tanto universidades nacionales como INTA, como CONEA, como INTI, o como CONICET, ha avanzado muchísimo la cuestión empresarial, lamentablemente. Bueno, yo tenía algunas cositas que me había anotado para comentar, y me quedó perfecto ahí con esto que decía Guille, así que yo, la verdad que nosotros ya hemos trabajado con la peli de Andrés Carrasco mucho, me parece que ya lo han expresado acá varios, por qué, ¿no? Es un ejemplo bastante fuerte
para también lo que intentamos trabajar desde la cátedra, de fortalecer un poco la reflexión de que la ciencia no es un conocimiento abstracto, neutral, que viene de arriba, sino que es una práctica en la que tratamos, por lo menos, de involucrarnos. Y esto un poco refiriéndome también a la pregunta que hacía Silvia de si hay alguna herramienta desde la ciencia pura. Y yo creo que en realidad Carrasco es el ejemplo de que no hay una herramienta pura desde el punto de vista científico. Y esto retomando un poco lo que dijeron todos, o sea, lo que decía Alicia de Andrés siendo una semilla, o Guille siendo Andrés siendo un faro, o lo que decía Gastón de, bueno, lo disruptivo en realidad no es tanto la ciencia, sino es ese movimiento social o ese ponerse a disposición de los movimientos sociales, que no es la norma, y esto lo vemos ahora con todo lo de Milei, y el ejemplo que se da para defender a la ciencia es el trigo HB4, ¿no? Y esto viene después de... Andrés Carrasco fue 2008, o sea, estamos hablando de 15 años después. ¿Cuántas herramientas teóricas, científicas, cuánto más tenemos de argumentación científica que explica que los agrotóxicos son dañinos para las personas, dañinos para el ambiente? Bueno, todo lo que pasó ahora con el proyecto Sprint, que es un proyecto en el que está involucrada una investigadora del INTA, donde se verificó la presencia de agrotóxicos en sangre y fluidos de personas, y por ejemplo INTA no la dejó promocionar, difundir, por lo menos desde institucionalmente, esos resultados. Se habló de glifosato, ¿no? De, bueno, se puede de alguna manera utilizar elementos para descomponer el glifosato. Bueno, Alicia decía, tenemos que cambiar el modelo. Si tenemos un modelo que tira litros y litros de glifosato arriba de todo el territorio, de poco sirve pretender una solución tecnocientífica a un problema que es político. También se habló de litio, ¿no? Y es interesante porque a nivel mundial el litio es uno de los, se presenta a veces como una de las grandes soluciones al cambio climático. Tenemos que hacer una transición energética, pero sin quizás preguntar o problematizar de dónde está saliendo todo el litio que se necesita para hacer esa transición. Entonces yo creo que ahí, digamos, si Andrés para mí es un faro o es un ejemplo, tiene que ver con que los que trabajamos o intentamos trabajar con otro tipo de forma de hacer ciencia, se plantea ahí la pregunta del compromiso político. O creo que Guille hablaba en términos de hibridez, ¿no? De también la militancia. Porque podemos preguntarnos, digamos, de todo lo que hizo Andrés Carrasco, tiene una actitud muy militante, muy comprometida, muy política. Si fue su trayecto científico que lo llevó bueno, no lo sé, no tuve la suerte de conocerlo personalmente y saber cuáles fueron las cosas que lo fueron llevando a hacerse estas preguntas, pero me parece a mí que algo que a mí me queda por lo menos de toda esta idea o de la historia de Andrés, tiene que ver con esta cuestión del compromiso político más allá de más allá de la acción científica. O sea, cómo desde la ciencia podemos asumir un compromiso político y poner esa capacidad que tenemos, cada uno desde su disciplina, ¿no? al servicio de resolver estos problemas. Lo que, digamos, Varsavsky hubiera planteado en términos de autonomía científica, ¿no? Bueno, yo por eso un poco lo que quería invitarlos a, si querían, en alguna, digamos, conclusión, también para dejar a los y las estudiantes acá que están empezando su carrera científica o queriendo empezar la formación para su carrera científica, algún consejo con respecto a qué llevarse, ¿no? de toda esta experiencia. Y me voy a mutear. Bueno, a ver, consejos no. No puedo dar ningún consejo, pero sí, de alguna manera, valorar mucho que existan estos espacios formativos en el inicio de las carreras, y que después esto se mantenga transversalmente en todas las materias, porque el grave problema que tenemos para abrir un espacio para el pensamiento crítico
es que no hay en la formación una reflexión sobre estas dimensiones, la dimensión política, la dimensión ética de la ciencia que estamos haciendo. Entonces, creo que eso hace la diferencia, que una cátedra como esta, como algunos de ustedes expresaron, abre el juego para que el pensamiento crítico esté presente. Y bueno, para quienes están transitando esto, no lo olviden, llévenlo presente a todas las materias que cursen. Y bueno, esos espacios de debate, si bien en muchos casos no están previstos curricularmente, los tenemos que ir ensanchando en cada trayecto formativo, ¿no? Hasta que de alguna manera se instalen de otro modo, porque es algo realmente indispensable en este momento pensar la relación entre ciencia y sociedad, entre ciencia y ética, sobre qué ciencia estamos haciendo, para qué sirve, qué impactos tiene, y eso tiene que ver con la formación. De manera que, nada, agradezco a esta cátedra esa tarea, y pienso que, bueno, que todos quienes estamos aquí compartiendo este espacio, nos llevamos ahí esa inquietud y ese desafío, ¿no? De seguir ensanchando ese espacio de reflexión. Yo tal vez agregaría que una de las cosas que nos enseña, digamos, el legado de Andrés Carrasco es el de una ciencia abierta a las comunidades, ¿no? Abierta a escuchar, a sintonizarse con lo que la gente misma en lugares como Ituzaingó, en Córdoba, como en Las Lajitas, en Salta, en tantos otros lugares, lo que la gente misma dice a través de sus propias experiencias. Y él lo que agregó, y lo que todo científico crítico agrega a estos debates, es justamente las herramientas de la ciencia, un poco lo que decía antes, la evidencia de que lo que la gente percibe con sus cuerpos tiene mucho de verdad. Y algo breve que quería agregar con el tema de la agroecología es que los movimientos sociales con los que yo trabajo en Salta y también en Jujuy, sobre todo en la comunidad de Palmasola, en Jujuy, que está muy cerca del límite con Salta, es también la pequeña zona chaqueña de Jujuy, en la punta de la bota, digamos, del mapa jujeño. Su principal proyecto es justamente, además de oponerse a los desmontes y oponerse a las fumigaciones con agrotóxicos, su gran proyecto es justamente como ellos mismos dicen, inspirados en la Vía Campesina, que es este gran movimiento internacional de campesinos en todo el mundo, es crear alimentos sanos para los pueblos. Y los alimentos sanos es como, ya se ha dicho acá, es alimentos sin agroquímicos, sin elementos tóxicos, pero también enfatizan lo de alimentos para los pueblos. Y eso es importante porque la soja transgénica en Argentina se cultiva mayormente para alimentar chanchos en granjas porcinas en China, en Europa, para criar aceite vegetal también, biocombustibles. Y lo que estos movimientos sociales enfatizan es que el objetivo debe ser alimentar primeramente a seres humanos y sobre todo, como dijo Alicia también, crear alimentos para la gente que está en la zona misma. Obviamente las cadenas de valor que mueven soja de la Argentina a China, ya el costo ambiental de semejante infraestructura logística es enorme. Y esto, lo han dicho muchos activistas y también científicos, cambiar este modelo de producción de alimentos también implica centralizar la producción de alimentos a la zona cercana a donde se producen estos alimentos. Y eso es una visión muy fuerte entre los movimientos sociales argentinos, sobre todo el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es al que yo más conozco, y para ellos, digamos, ese es una prioridad central, este lema, ¿no?, de alimentos sanos para los pueblos, que es un poco también el legado del mensaje de Andrés Carrasco. Me sumo a los agradecimientos, me sumo a la falta de certezas de cómo salir, pero sí a las intuiciones, ¿no? Y en ese sentido, cualquier cuestión que involucre conectar, cualquier cuestión que involucre generar cosas nuevas, cualquier cuestión que involucre
el espíritu crítico multiplicado, como planteaba Silvia, y la calidez y el cuidado, sabemos que son sin lugar a duda modos por lo menos de aportar hacia alternativas. Así que de nuevo, profundamente agradecido por este momento. Bueno, muchas gracias. Acá hay un comentario de Eliana Galloso que dice, como dice Martin Luther King, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Muy bien, buena frase para concluir. No sé, Silvia Rivera, si querés agregar algo, Ana, a modo de conclusión. Mi parte, muy agradecida. Nuevamente fue muy enriquecedor este diálogo, esta conversación. Si venimos ya con ideas, por haber visto la película, nos vamos todavía con más ideas. Y aunque el panorama no pinta muy optimista, muy pesimista, creo que hay optimismo de parte de todos nosotros, de seguir estudiando, de investigar, de vincularnos con otras personas. Hoy, en forma de diálogo virtual, ustedes con ese trabajo que están haciendo comunitario desde la ciencia, de sus conocimientos, que nos va a favorecer a todos, directa o indirectamente. Más que agradecimiento, no tengo reconocimiento, sí, por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias, y ojalá nos volvamos a encontrar en otro encuentro. Bueno, muchas gracias a todos y sí, la verdad que hay que mantener el optimismo, hay que seguir adelante, pero bueno, son tiempos difíciles, ¿no es cierto? Y creo que es cuando tenemos que estar más atentos, estar más focalizados, estar más vinculados, no perder la posibilidad de vincularnos en objetivos comunes y tener muy, muy claros esos objetivos. Debo decir que durante muchísimos años yo aposté a la militancia microfísica en el sentido Foucaultiano, ¿no? Y ahora a esta altura de mi vida a veces me decepciono un poco y creo que, bueno, los cambios son muy lentos y que a veces tenemos que plantearnos quizás otras opciones. Pero bueno, esto es algo absolutamente personal. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vi que abrieron el micrófono, Ivana. No, nada más agradecer también haber compartido este espacio y nada, también con ganas de seguir vinculados, entrelazados y caminando juntos. Igualmente, muchas gracias a todos y todas por participar. Para mí un gran gusto estando acá en Vancouver, en Canadá, lejos de Argentina. Siempre es emocionante y estimulante reconectarme de esta forma con Argentina. Así que muchas gracias. Gracias, un enorme abrazo. Bueno, un honor haber compartido con ustedes y bueno, y a seguir trabajando. Y como decía Alicia, a seguir vinculándonos y pensando posibilidades de acción conjunta. Bueno, sí, la verdad que me sumo a los agradecimientos. Gracias también por la paciencia, que les estuve mandando un montón de mensajes y cosas a todos. Mil gracias por venir, la verdad que es un espacio súper rico y estoy muy entusiasmada con poder seguir trabajando hacia adelante. Y múltiples agradecimientos en los chats, que no voy a leer todos, pero bueno, hay mucho agradecimiento. Bueno, muchas gracias. A vos también. Nos vemos. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima y a seguir todas. insistiendo con el ciclo de cine debate, que creo que es un instrumento que tenemos muy interesante también para abrir estos espacios de encuentro. Re. Bueno, chao.